Descubrí que mi marido y mi mejor amiga, su amante, se aliaron para quitarme mi empresa y mi futuro. Pero lo que ellos no esperaban es que yo encontraría todas las pruebas para destruirlos y que acabarían pagando por su traición. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Bárbara siempre había sentido un profundo orgullo por la empresa que sus padres habían construido desde cero. Lo que comenzó como un pequeño taller en un barrio modesto se había convertido, con el tiempo y el esfuerzo de la familia, en una de las empresas más respetadas en su sector. Sus padres, Clara y Roberto, le inculcaron desde niña los valores de la dedicación, la honestidad y el trabajo arduo. Cuando ellos fallecieron inesperadamente en un accidente, Bárbara asumió la responsabilidad de mantener el legado familiar. Con tan solo 29 años, tomó el control de la empresa, enfrentándose a un desafío monumental. Aunque la carga era abrumadora, Bárbara demostró ser una líder nata. Sus decisiones estratégicas lograron no solo estabilizar el negocio, sino también expandirlo. A los 35 años, era reconocida como una de las empresarias más influyentes de la región, admirada tanto por su inteligencia como por su carácter bondadoso. Giuliano había llegado a la vida de Bárbara en un momento crítico, cuando el peso de la responsabilidad amenazaba con sobrepasarla. Era un hombre de 40 años, carismático y encantador, con una sonrisa que podía desarmar cualquier tensión. Bárbara lo conoció en una conferencia empresarial y, desde el principio, quedó impresionada por su seguridad y sus ideas innovadoras. Después de un corto noviazgo, se casaron. Giuliano se convirtió en su mayor apoyo, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Él asumió un papel activo en la empresa, ayudando a Bárbara con la administración y proponiendo estrategias para modernizar ciertos procesos. Con el tiempo, Giuliano se ganó la confianza de los empleados y de los socios, posicionándose como una figura clave en la estructura del negocio. Para Bárbara, Giuliano era más que un esposo. Era un compañero en todos los sentidos. Juntos compartían una visión de crecimiento y éxito, y ella confiaba en él plenamente. Luciana había sido parte de la vida de Bárbara mucho antes de la llegada de Giuliano. Se conocieron en la universidad. Desde entonces, habían sido inseparables. Bárbara siempre había admirado la audacia y el ingenio de Luciana, quien tenía un carácter fuerte y un sentido del humor mordaz. Aunque sus caminos profesionales eran diferentes, Bárbara se enfocó en los negocios familiares, mientras Luciana exploraba una carrera en diseño gráfico. Su amistad nunca se debilitó. Cuando Bárbara heredó la empresa, Luciana fue una de las primeras en ofrecer su apoyo. Aunque no trabajaba directamente en el negocio, solía visitar a Bárbara en la oficina, dándole consejos o simplemente escuchándola cuando las cosas se complicaban. Luciana siempre decía que admiraba profundamente la fortaleza de Bárbara, pero en secreto sentía una punzada de envidia cada vez que veía los logros de su amiga. Con la llegada de Giuliano, Luciana se mostró especialmente cercana a la pareja. A menudo los visitaba en casa, compartiendo cenas y momentos de ocio. Para Bárbara, tener a su mejor amiga y a su esposo juntos era motivo de felicidad. Pero había algo en la forma en que Luciana interactuaba con Giuliano que, aunque sutil, podía haber resultado incómodo para cualquiera que observara con atención. A lo largo de los años, Luciana y Giuliano habían desarrollado una relación que Bárbara interpretaba como una amistad genuina. Giuliano solía bromear con Luciana, haciéndola reír con comentarios ingeniosos. Por su parte, Luciana no perdía oportunidad de halagarlo, destacando su inteligencia o su habilidad para manejar situaciones difíciles en la empresa. Bárbara, deberías sentirte afortunada de tener a alguien como Giuliano a tu lado, decía Luciana con una sonrisa que a veces parecía demasiado amplia. Bárbara, confiada, solía reírse de esos comentarios. Lo sé, es mi mayor apoyo. No sé qué haría sin él, respondía con sinceridad. Sin embargo, había momentos en los que la interacción entre Giuliano y Luciana cruzaba sutilmente una línea. Comentarios que parecían inocentes podían ser interpretados de otra manera, y ciertos gestos, como una mano que se quedaba un poco más de lo necesario en el brazo del otro, pasaban desapercibidos para Bárbara. A ojos de los demás, sin embargo, eran señales que podrían levantar sospechas. Bárbara dedicaba la mayor parte de su tiempo a la empresa, gestionando proyectos y asegurándose de que todo funcionara a la perfección.
Aunque Giuliano estaba involucrado en las operaciones diarias, Bárbara siempre llevaba la última palabra. En su mente, su dedicación a la empresa era también una forma de honrar la memoria de sus padres, quienes habían sacrificado tanto para construir ese negocio. A pesar de sus responsabilidades, Bárbara intentaba equilibrar su vida personal. Los fines de semana los dedicaba a Giuliano, organizando cenas románticas o pequeñas escapadas para desconectar del trabajo. Para ella, mantener la chispa en su matrimonio era tan importante como cuidar de su negocio. Por eso, nunca le pareció extraño que Giuliano y Luciana se entendieran tan bien. De hecho, lo veía como un beneficio. Dos de las personas más importantes en su vida llevándose de maravilla. En los eventos sociales y empresariales, Bárbara y Giuliano siempre eran vistos como la pareja ideal. Representaban éxito, confianza y un apoyo mutuo que muchos envidiaban. Luciana también solía acompañarlos en algunas ocasiones, y su presencia se había convertido en una constante en la vida de Bárbara. Es como si fuéramos una gran familia, solía decir Bárbara, sin darse cuenta de que sus palabras, aunque llenas de sinceridad, ocultaban una ironía que pronto saldría a la luz. Para los ojos de Bárbara, todo estaba en perfecto equilibrio. Su matrimonio parecía sólido, su mejor amiga siempre estaba cerca, y la empresa iba viento en popa. Pero lo que ella no sabía era que, en las sombras, se estaba gestando una traición que amenazaría con derrumbar todo lo que había construido. Luciana, por su parte, jugaba su papel con maestría. Sabía exactamente cómo mantener la confianza de Bárbara mientras fortalecía su relación con Giuliano. A menudo, le llevaba pequeños detalles a Bárbara para aliviar su estrés o se ofrecía a ayudarla con tareas administrativas que requerían tiempo. «Bárbara, tú haces demasiado. Deja que me encargue de esto», decía Luciana, entregándole un café recién preparado. «Gracias, Lu. No sé qué haría sin ti», respondía Bárbara con una sonrisa genuina. Mientras tanto, Giuliano observaba todo en silencio, como si estuviera calculando cada movimiento. Aunque Bárbara veía en Giuliano y Luciana a dos personas leales y dignas de su confianza, había algo en la manera en que sus mundos se cruzaban que, de haber sido notado por alguien más, podría haber encendido las alarmas. La empresa de Bárbara había crecido exponencialmente en los últimos años, y con ello, las responsabilidades de Giuliano en la administración también aumentaron. Como hombre carismático y con habilidades para convencer, Giuliano supo aprovechar su posición dentro del negocio para ganar más control. Sin embargo, lo que Bárbara veía como un trabajo en equipo era en realidad el inicio de un esquema cuidadosamente orquestado. Luciana, por su parte, seguía desempeñando su papel como la mejor amiga incondicional. Bárbara, siempre agradecida por su apoyo, comenzó a delegar pequeños asuntos en ella, como la supervisión de proyectos y revisiones administrativas. Esto le dio a Luciana una puerta de entrada directa al funcionamiento interno de la empresa. El vínculo entre Giuliano y Luciana comenzó con pequeños intercambios. Durante las visitas frecuentes de Luciana a la empresa, donde ayudaba a Bárbara, ambos notaron una afinidad inesperada. Lo que inicialmente fueron conversaciones informales sobre el trabajo, poco a poco se transformó en algo más personal. Luciana, con su carácter audaz y su habilidad para leer a las personas, detectó rápidamente la frustración que Giuliano sentía por las restricciones financieras que Bárbara imponía en su matrimonio. Una tarde, después de una reunión en la oficina, Luciana se quedó a solas con Giuliano en la sala de juntas. Mientras él revisaba unos papeles, ella rompió el silencio. «Debe ser difícil trabajar tanto y sentir que no tienes control total», dijo, observándolo con curiosidad. Giuliano levantó la vista, sorprendido por su comentario. «¿A qué te refieres?», preguntó con cautela. Luciana sonrió levemente, inclinándose hacia él. «Solo digo que, por todo lo que haces, parece que Bárbara te tiene un poco limitado. Eres un hombre brillante, Giuliano. Tal vez mereces más reconocimiento, más libertad». Esa fue la chispa que encendió algo más profundo entre ellos. Giuliano, halagado por sus palabras, comenzó a verla de una manera diferente. Aunque en ese momento no respondió, la idea que Luciana plantó en su mente quedó rondando. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Con el tiempo, Luciana encontró más oportunidades para acercarse a Giuliano. Se convirtió en su confidente,
alguien a quien él podía expresar su frustración sin temor a ser juzgado. Giuliano comenzó a confiar en ella de manera que no lo hacía con Bárbara. En una de sus conversaciones, Luciana dio el siguiente paso hacia su plan. ¿Sabes, Giuliano? Bárbara no aprecia todo lo que haces por ella. Estás construyendo su empresa, haciendo que prospere. Pero, ¿qué recibes a cambio?, preguntó con un tono persuasivo. Giuliano, que había estado guardando su resentimiento, finalmente lo expresó. Siempre ha sido su empresa, Luciana. Todo gira en torno a su visión, sus decisiones. No importa cuánto me esfuerce, nunca será realmente mía. Luciana, viendo una oportunidad perfecta, continuó. Pero ¿y si pudiera ser tuya? Piénsalo. Tú manejas gran parte de las operaciones. Los empleados te respetan. Si las cosas se hacen bien, podrías tomar el control y dejar de estar a la sombra de Bárbara. Fue en ese momento cuando la conexión entre ellos pasó de ser emocional a estratégica. Ambos comenzaron a trazar un plan que no solo les daría el control de la empresa, sino también los uniría como pareja en secreto. La relación entre Giuliano y Luciana cruzó una línea definitiva durante una cena de negocios. Bárbara, ocupada con un proyecto importante, no pudo asistir, y Giuliano decidió invitar a Luciana como su acompañante. Aunque la ocasión era formal, los gestos entre ambos comenzaron a tomar un matiz diferente. En un momento, mientras brindaban, Luciana dejó escapar un comentario que dejó a Giuliano sin palabras. Brindo por ti, Giuliano. Por el hombre brillante que eres y por todo lo que podríamos lograr juntos. Giuliano, visiblemente conmovido, sonrió mientras sus miradas se cruzaban por más tiempo del necesario. Esa noche, después de la cena, Luciana lo invitó a acompañarla a su apartamento con la excusa de revisar unos papeles del negocio. Allí, la atracción que habían estado reprimiendo se desbordó, y comenzaron su aventura amorosa. Después de esa noche, Giuliano y Luciana comenzaron a reunirse en secreto con más frecuencia. Durante sus encuentros, no solo fortalecieron su relación personal, sino que también empezaron a delinear su estrategia para apoderarse de la empresa de Bárbara. Luciana, siempre astuta, tenía claras las debilidades de su amiga y las explotaba para su beneficio. Bárbara confía en mí ciegamente. Si manejo las cosas con cuidado, podré acceder a toda la información que necesitamos, le aseguró a Giuliano. Por su parte, Giuliano empezó a estudiar la estructura financiera de la empresa, identificando los puntos vulnerables que podrían manipular. Ambos sabían que no podían actuar de manera impulsiva. Su plan requería paciencia y precisión. Lo primero que necesitamos es que Bárbara te delegue más responsabilidades, dijo Luciana durante uno de sus encuentros. Eso nos dará acceso total a las finanzas. Déjamelo a mí. Sé cómo convencerla, respondió Giuliano con confianza. Para mantener las apariencias, Giuliano y Luciana decidieron intensificar su papel de aliados leales. Luciana se mostraba más involucrada que nunca en la vida de Bárbara, ofreciéndose a ayudar en todo lo posible. Giuliano, por su parte, reforzaba su imagen de esposo dedicado, organizando cenas y haciéndole pequeños regalos para desviar cualquier sospecha. Mientras tanto, cada movimiento que hacían estaba calculado para ganar más control sobre la empresa. Luciana comenzó a recopilar información confidencial, como contraseñas y documentos clave, mientras Giuliano implementaba cambios en la estructura administrativa que le daban más poder. Una noche, en uno de sus encuentros clandestinos, Giuliano y Luciana sellaron su complicidad con un juramento. Esto es por nosotros, Giuliano. Por todo lo que merecemos y que Bárbara nunca nos daría, dijo Luciana, tomando la mano de Giuliano. Lo sé. Vamos a lograrlo. Y cuando lo hagamos, será el comienzo de una vida completamente nueva, respondió él. Ese momento marcó el punto de no retorno para ambos. Unidos por su ambición y su deseo mutuo, estaban dispuestos a traicionar a Bárbara sin importar las consecuencias. Giuliano comenzó a transferir pequeñas cantidades de dinero a cuentas externas controladas por Luciana. Para justificarlo, modificaba informes financieros y manipulaba contratos, asegurándose de que Bárbara no notara nada fuera de lugar. Cada movimiento era cuidadosamente calculado para evitar sospechas. Luciana, mientras tanto, seguía ganando terreno dentro de la empresa. Bárbara le permitió supervisar un proyecto importante, lo que le dio acceso a información sensible y le permitió consolidar su influencia.
Luciana, estoy impresionada con lo bien que manejaste este proyecto. No sé qué haría sin ti, dijo Bárbara durante una reunión. Luciana sonrió con modestia fingida. Siempre estaré aquí para ayudarte, Bárbara. Eso es lo que hacen las amigas. A pesar de su confianza en Giuliano y Luciana, Bárbara no podía ignorar ciertas señales. Había ocasiones en las que Giuliano evitaba sus preguntas sobre ciertos gastos, o cuando Luciana parecía demasiado interesada en detalles que antes no llamaban su atención. Una noche, mientras revisaba algunos documentos, Bárbara notó una discrepancia en un informe financiero. Aunque no era algo significativo, despertó su curiosidad. Decidió comentarlo con Giuliano al día siguiente. Giuliano, encontré algo extraño en este informe. ¿Sabes algo al respecto?, preguntó, mostrando el documento. Giuliano, visiblemente incómodo, se apresuró a dar una explicación. Debe ser un error de contabilidad. Hablaré con el equipo para corregirlo. Aunque Bárbara aceptó la explicación en ese momento, no pudo evitar sentirse inquieta. Su intuición de mujer comenzaba a advertirle que algo no estaba del todo bien. Luciana y Giuliano sabían que la clave para mantener su plan en marcha era la confianza ciega que Bárbara tenía en ellos. Por eso, se aseguraban de reforzarla en cada oportunidad. Giuliano le hacía pequeños gestos románticos, como flores o cenas sorpresa, mientras Luciana se mostraba más comprometida que nunca con la empresa. Tienes un gran equipo a tu lado, Bárbara. Deberías sentirte orgullosa, dijo Luciana en una reunión. Lo estoy. No podría pedir mejores aliados, respondió Bárbara con una sonrisa. Sin embargo, dentro de ella, empezaban a surgir pequeñas dudas que aún no podía verbalizar. A medida que avanzaba el tiempo, Giuliano y Luciana se sentían más seguros en su plan. Creían tener todo bajo control, convencidos de que Bárbara nunca descubriría sus intenciones. Pero lo que no sabían era que, aunque Bárbara todavía confiaba en ellos, su intuición comenzaba a despertar, marcando el inicio de una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. Larisa había trabajado para la familia de Bárbara desde que tenía 20 años, comenzando como asistente administrativa y ascendiendo con el tiempo a ser la secretaria de confianza de Bárbara. Su lealtad hacia la familia y su agudo sentido de la observación siempre habían sido un activo invaluable para la empresa. Por eso, cuando comenzó a notar ciertos movimientos extraños en las finanzas y en el comportamiento de Giuliano, decidió no ignorarlos. Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina de Giuliano, encontró una carpeta etiquetada como proyectos externos. Dentro había copias de transacciones recientes a una cuenta a nombre de Luciana. Al principio, Larisa pensó que podía tratarse de un proyecto conjunto entre Bárbara y Luciana, pero al revisar los detalles, quedó claro que Bárbara no estaba al tanto. Las cantidades eran considerables y los conceptos demasiado vagos. Confundida y preocupada, Larisa decidió enfrentar a Giuliano directamente. Esperó a que estuvieran a solas en la oficina y, con la carpeta en la mano, preguntó: «Señor Giuliano, encontré estos documentos mientras ordenaba. Hay transferencias que no entiendo. ¿Podría explicarme de qué se trata?» Giuliano, al principio, pareció sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. Son transferencias relacionadas con un proyecto confidencial en el que Bárbara me pidió trabajar. No te preocupes, Larisa, todo está bajo control, dijo, con una sonrisa tranquilizadora. Larisa, sin embargo, no quedó convencida. La forma en que Giuliano evitó entrar en detalles levantó aún más sus sospechas. Decidió que era hora de hablar directamente con Bárbara. Unos días después, Larisa pidió una reunión privada con Bárbara. Aunque era un tema delicado, sabía que debía ser honesta con su jefa. «Bárbara, hay algo que necesito decirte», comenzó, con cierto nerviosismo. «Creo que deberías revisar algunos movimientos recientes en las cuentas de la empresa. Encontré transferencias a nombre de Luciana que no me parecen normales». Bárbara frunció el ceño, sorprendida por el comentario. «¿Luciana? ¿Por qué habría transferencias a su nombre?», preguntó, incrédula. Larisa le mostró los documentos que había encontrado, explicándole cómo Giuliano había justificado las transacciones. Bárbara, aunque valoraba la preocupación de Larisa, se negó a creer que algo malo estuviera sucediendo. «Estoy segura de que hay una explicación lógica. Giuliano nunca haría algo así. Y Luciana es mi mejor amiga.
Tal vez se trata de un proyecto que no mencionaron porque no es relevante para mí. Larisa, al ver que Bárbara no estaba lista para aceptar la posibilidad de una traición, decidió no insistir más. Sin embargo, el tema quedó grabado en la mente de Bárbara. Semanas después, Bárbara comenzó a notar inconsistencias en los informes financieros. Algunas cifras no coincidían con las proyecciones, y ciertos gastos no estaban respaldados por los documentos habituales. Aunque Giuliano seguía ofreciendo explicaciones plausibles, algo en el fondo de Bárbara le decía que debía investigar más a fondo. Una noche, mientras revisaba un informe, recordó las advertencias de Larisa. La duda se apoderó de ella. Decidió que, si quería respuestas, tendría que buscarlas por sí misma. Esperó una tarde en la que Giuliano salió a almorzar para actuar. Con el corazón latiendo a toda velocidad, entró en su oficina y comenzó a revisar cajones, carpetas y papeles apilados en el escritorio. Al principio, no encontró nada fuera de lo común. Pero entonces, en un compartimento oculto de su escritorio, halló una carpeta etiquetada como privado. Al abrirla, Bárbara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Dentro había documentos de transferencias bancarias a nombre de Luciana, contratos alterados y correos impresos en los que Giuliano discutía estrategias con su amante para despojarla de la empresa. Las pruebas eran irrefutables. Bárbara se sentó en el suelo de la oficina, sosteniendo los documentos en sus manos temblorosas. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por sus mejillas mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Su esposo y su mejor amiga, las dos personas en las que más confiaba, la estaban traicionando de la manera más cruel. Esa noche, Bárbara no pudo dormir. Las imágenes de los documentos y las palabras que había leído en los correos no dejaban de atormentarla. Se sentía humillada, rota y completamente sola. Pero mientras el dolor la consumía, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Una chispa de determinación se encendió. «No voy a permitir que se salgan con la suya», murmuró para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de firmeza. Decidió que no confrontaría a Giuliano ni a Luciana de inmediato. Necesitaba un plan, y para eso debía reunir más pruebas. Bárbara comenzó a actuar con cautela. Fingió no saber nada, manteniendo la misma rutina de siempre, mientras dedicaba cada momento libre a investigar más. Compró un dispositivo para grabar conversaciones y lo escondió en su oficina. También accedió al correo electrónico de Giuliano, copiando los mensajes incriminatorios que encontraba. Una noche, mientras Giuliano dormía, Bárbara tomó su teléfono y fotografió las conversaciones con Luciana. En esos mensajes, no solo hablaban de los planes para apropiarse de la empresa, sino también de su relación amorosa. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Bárbara, pero sabía que necesitaba esas pruebas para enfrentar la situación. Lo que había comenzado como un descubrimiento devastador se convirtió en un proceso de transformación para Bárbara. Pasó de ser una víctima de la traición a una estratega decidida a recuperar lo que le pertenecía. Larisa, quien se mantuvo a su lado todo el tiempo, se convirtió en su aliada más fiel. «Gracias por confiar en mí, Larisa. No sé qué habría hecho sin tu lealtad», le dijo Bárbara una noche, mientras planificaban su próximo movimiento. «Siempre estaré contigo, Bárbara. Esta empresa es tu legado, y no voy a permitir que nadie te lo arrebate», respondió Larisa, con firmeza. Con todas las pruebas en su poder, Bárbara estaba lista para dar el siguiente paso. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Cada movimiento debía ser calculado para garantizar que Giuliano y Luciana no tuvieran forma de defenderse. Aunque el dolor seguía presente, ahora era un recordatorio de lo que estaba en juego y de la fortaleza que necesitaba para enfrentarlo. Bárbara había cambiado. Ya no era la mujer confiada que daba todo por sentado. Ahora era una mujer que había renacido de las cenizas de la traición, lista para luchar por lo que era suyo. Bárbara sabía que no podía enfrentar esta situación sola. Después de semanas de recopilar pruebas, decidió que era hora de buscar aliados que la ayudaran a ejecutar su venganza de manera impecable. Su primera llamada fue a Bruno, un abogado de confianza que había trabajado con su familia durante años. Cuando Bruno llegó a la oficina de Bárbara y escuchó toda la historia, quedó impactado. «Esto no es solo una traición, Bárbara. Es un delito grave. Pero tenemos todas las herramientas para asegurarnos de que paguen por lo que han hecho», dijo Bruno,
con una determinación que tranquilizó a Bárbara. Luego, Bárbara contactó a Manuela, una amiga de confianza que había sido parte del equipo de la empresa en sus primeros años. Manuela, una experta en auditorías y con una intuición afilada, revisó las pruebas y confirmó que el fraude era incluso más grande de lo que Bárbara había imaginado. Finalmente, Larisa, quien había sido la primera en advertirle sobre las irregularidades, se ofreció como testigo clave. Con este equipo, Bárbara trazó un plan para exponer a Giuliano y Luciana frente a todos. El primer paso del plan fue preparar una reunión que Giuliano y Luciana creyeran que era solo otro evento rutinario. Bárbara utilizó su habilidad estratégica para hacer que pareciera una junta de socios, un encuentro destinado a discutir el crecimiento y las proyecciones de la empresa. Giuliano, confiado en que tenía todo bajo control, no sospechó nada. Manuela y Bruno coordinaron la instalación de cámaras ocultas en la sala de reuniones. Querían grabar las reacciones de Giuliano y Luciana en tiempo real para tener pruebas contundentes de su culpabilidad. También invitaron a varios socios clave de la empresa, quienes desconocían los detalles del plan, pero cuyo testimonio sería crucial para reforzar la credibilidad de Bárbara. Larisa, mientras tanto, se encargó de recopilar documentos adicionales que reforzaran las acusaciones. Cada correo electrónico, transacción bancaria y mensaje incriminatorio estaba cuidadosamente clasificado en un dossier que Bruno presentaría en el momento adecuado. El día de la reunión, Giuliano llegó a la sala con su acostumbrada confianza, acompañado de Luciana, quien lucía un atuendo elegante, como si quisiera impresionar a los asistentes. Bárbara los recibió con una sonrisa serena que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. Gracias a todos por venir. Esta reunión es crucial para el futuro de nuestra empresa, dijo Bárbara, dirigiéndose al grupo. Luciana, al verla, esbozó una sonrisa fingida. Siempre estás tan comprometida, Bárbara. Es admirable, comentó, intentando mantener las apariencias. Bárbara respondió con un simple asentimiento y continuó con la reunión. Mientras Bruno presentaba datos financieros generales, Bárbara observaba a Giuliano y Luciana. Podía ver cómo intercambiaban miradas de complicidad, sin sospechar que estaban a punto de ser expuestos. Cuando llegó el momento adecuado, Bruno se puso de pie y sacó el dossier con las pruebas. Antes de continuar, necesitamos abordar un asunto grave que afecta directamente la integridad de esta empresa, anunció, con un tono firme. La sala quedó en silencio. Giuliano frunció el ceño, mientras Luciana intentaba mantener la compostura. Hemos descubierto irregularidades significativas en las finanzas de la empresa, incluyendo transferencias a cuentas personales que no han sido autorizadas por la Dirección General, continuó Bruno. Giuliano intentó interrumpir. ¿De qué estás hablando, Bruno? Esto debe ser un error, dijo, tratando de sonar convincente. Pero Bárbara no le dio tiempo a reaccionar. Se levantó de su asiento y, con una seguridad que sorprendió a todos, tomó la palabra. No es un error, Giuliano. Todo está aquí, dijo, levantando una carpeta llena de documentos. Transferencias, contratos falsificados, correos electrónicos. Todo lo que has hecho con Luciana para intentar robarme mi empresa. Luciana abrió los ojos con sorpresa, mientras Giuliano se quedaba sin palabras. Bárbara, esto no es lo que parece, intentó justificar Luciana, pero su voz temblaba. Bruno activó las cámaras ocultas y comenzó a proyectar en una pantalla los documentos incriminatorios. Los correos electrónicos mostraban claramente cómo Giuliano y Luciana discutían sus planes, mientras que las transacciones bancarias confirmaban el desvío de fondos. Giuliano, al ver que no tenía salida, intentó cambiar de táctica. Bárbara, lo hice todo por nosotros. Quería que la empresa creciera, que tuviéramos más éxito, dijo, con una mezcla de desesperación y cinismo. Bárbara lo interrumpió. ¿Y por eso transferiste dinero a la cuenta de mi mejor amiga? ¿Por eso me mentiste durante años? Esto no tiene nada que ver con el crecimiento, Giuliano. Esto es una traición, y no voy a permitir que quede impune. Luciana, viendo que Giuliano estaba perdiendo el control, intentó defenderse. Bárbara, yo solo estaba ayudando. Giuliano me pidió que lo apoyara con algunos proyectos, pero nunca quise hacerte daño. Ah, ¿sí? ¿Y cómo explicas los correos en los que hablas de despojarme de todo? Respondió Bárbara, señalando la pantalla.
La tensión en la sala era palpable. Los socios observaban en silencio, incapaces de creer lo que estaban viendo. Giuliano y Luciana estaban completamente acorralados, sin ninguna forma de escapar de las pruebas. Mientras la reunión llegaba a su clímax, un equipo de investigadores, que había sido contratado por Bruno, entró en la sala para tomar declaración de los implicados. Los socios, al ver la gravedad de las acusaciones, respaldaron a Bárbara y exigieron que Giuliano y Luciana enfrentaran las consecuencias. Esto no solo es una traición personal, sino un delito que afecta a toda la empresa. No podemos permitir que algo así quede impune, dijo uno de los socios más influyentes. Giuliano y Luciana intentaron salir de la sala, pero los investigadores se los impidieron. Bárbara, con una mezcla de dolor y satisfacción, los observó mientras eran escoltados fuera del edificio. Cuando todo terminó, Bárbara se sintió abrumada por las emociones. Había recuperado el control de su empresa, pero también había perdido a dos personas que habían sido fundamentales en su vida. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. Bruno, Manuela y Larisa se acercaron a ella. Bárbara, lo lograste. Esto es solo el comienzo de una nueva etapa para ti y para la empresa, dijo Bruno, colocando una mano en su hombro. Gracias a ustedes. No podría haberlo hecho sola, respondió Bárbara, con lágrimas en los ojos. Aunque el camino hacia la justicia no había sido fácil, Bárbara se sintió más fuerte que nunca. Había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la determinación podían prevalecer. El arresto de Giuliano y Luciana fue un evento que no solo marcó un punto de inflexión para Bárbara, sino también para todos los empleados y socios de la empresa. Los investigadores, respaldados por las pruebas contundentes que Bárbara había reunido, no tardaron en formalizar los cargos: fraude, robo y manipulación de documentos. Ambos enfrentaban años de cárcel, y la noticia se esparció rápidamente. La imagen de Giuliano, esposado y escoltado fuera del edificio por los agentes, se quedó grabada en la mente de todos los que alguna vez creyeron en él. Luciana, quien hasta el último momento intentó negar su participación, no pudo ocultar su culpabilidad cuando los correos electrónicos y las transferencias bancarias salieron a la luz. Bárbara, observando desde su oficina, sintió una mezcla de emociones. Había esperado este momento con ansias, pero ahora que estaba sucediendo, no podía evitar sentir una tristeza profunda. No por ellos, sino por la pérdida de confianza y el daño emocional que le habían causado. Con Giuliano y Luciana fuera del panorama, Bárbara asumió el control total de la empresa. Uno de sus primeros pasos fue convocar una reunión con el equipo directivo y los socios clave. Quería dejar en claro que, aunque habían pasado por una crisis, la empresa saldría más fuerte de esta situación. Sé que los últimos meses han sido difíciles para todos, dijo Bárbara, con una voz firme pero cálida. Hemos enfrentado una traición que puso en peligro no solo nuestro negocio, sino también la confianza que tenemos en nuestro equipo. Pero quiero que sepan que estoy aquí para reconstruir lo que hemos perdido, y lo haremos juntos. Los empleados, que siempre habían admirado a Bárbara por su liderazgo y ética, la aplaudieron de pie. En ese momento, Bárbara sintió que estaba comenzando un nuevo capítulo, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. Uno de los mayores retos para Bárbara fue eliminar cualquier rastro de la corrupción que Giuliano y Luciana habían dejado. Con la ayuda de Manuela y un equipo de auditores, revisaron cada rincón de la empresa en busca de irregularidades. Lo que encontraron fue alarmante: contratos falsificados, cuentas infladas y proyectos inexistentes que habían servido como fachada para desviar fondos. Esto es más grande de lo que pensábamos, comentó Manuela, mientras revisaba un informe. No importa cuánto trabajo nos tome, limpiaremos todo. Esta empresa merece un nuevo comienzo, respondió Bárbara, decidida. El proceso fue arduo, pero con cada irregularidad que se corregía, Bárbara sentía que recuperaba un poco más de la esencia de la empresa que sus padres habían construido. Además, implementó nuevos controles internos para evitar que algo así volviera a suceder. Aunque la justicia estaba de su lado, Bárbara no podía evitar reflexionar sobre lo que había pasado. Por las noches, en la soledad de su hogar, los recuerdos de su matrimonio con Giuliano y su amistad con Luciana la invadían. Había compartido momentos felices con ambos,
y nunca habría imaginado que pudieran traicionarla de esa manera. Una noche, mientras miraba una foto de su boda, Bárbara permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Era un duelo necesario, una forma de liberar el dolor acumulado. «Te confié todo, Giuliano, y lo destruiste», susurró, dejando caer la foto sobre la mesa. Pero incluso en su tristeza, Bárbara sabía que no podía quedarse estancada. Había sobrevivido a una traición devastadora y estaba lista para seguir adelante. Su fortaleza interior se había convertido en su mayor aliada. Bruno, Manuela y Larisa se mantuvieron a su lado durante todo el proceso de reconstrucción. Cada uno, a su manera, le recordó a Bárbara que no estaba sola. «Eres una mujer increíblemente fuerte, Bárbara. No dejes que esto te haga dudar de ti misma», le dijo Manuela una tarde, mientras revisaban las finanzas. «Gracias, Mano. No sé qué habría hecho sin ustedes», respondió Bárbara, con una sonrisa sincera. Bruno, por su parte, se encargó de garantizar que Giuliano y Luciana enfrentaran todo el peso de la ley. Sus habilidades legales y su dedicación aseguraron que los cargos contra ellos fueran sólidos. «No solo recuperaste tu empresa, Bárbara, también recuperaste tu dignidad. Eso es lo más importante», le dijo Bruno durante una de sus reuniones. Con el tiempo, Bárbara comenzó a redescubrirse. Por primera vez en años, se permitió pensar en sí misma, en sus sueños y en lo que realmente quería para el futuro. La traición de Giuliano y Luciana había sido devastadora, pero también le había dado una oportunidad para renacer. Decidió reformular la empresa, adoptando un modelo de liderazgo más inclusivo y transparente. Involucró a sus empleados en la toma de decisiones y creó programas para fomentar el desarrollo profesional dentro de la organización. La empresa ya no era solo un negocio. Se había convertido en un símbolo de resiliencia y determinación. Cuando el juicio de Giuliano y Luciana llegó a su conclusión, ambos fueron declarados culpables y sentenciados a varios años de prisión. Bárbara asistió al juicio, no porque quisiera regodearse en su caída, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Mientras los guardias escoltaban a Giuliano fuera de la sala, él la miró por última vez. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora reflejaba arrepentimiento y vergüenza. Bárbara sostuvo su mirada, pero no dijo nada. Las palabras ya no eran necesarias. Luciana, por su parte, evitó mirarla. Sabía que no había forma de justificar lo que había hecho. Su silencio era su única respuesta. Esa noche, después del juicio, Bárbara regresó a casa con una sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Se sirvió una copa de vino y salió al jardín, donde miró las estrellas y reflexionó sobre todo lo que había pasado. «Lo logré, mamá. Lo logré, papá. Recuperé lo que ustedes construyeron», susurró, con lágrimas en los ojos. La justicia no podía borrar el dolor que había sentido, pero sí le dio la libertad para comenzar de nuevo. Bárbara había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la integridad siempre prevalecen. Después de los turbulentos meses que casi destruyen su legado, Bárbara se dedicó a reconstruir su empresa desde los cimientos, no solo en términos financieros, sino también en valores. Sabía que la confianza que había perdido dentro de su equipo debía recuperarse para que la empresa prosperara de nuevo. Con la ayuda de Bruno, su abogado, y Manuela, su amiga y confidente, implementó una serie de cambios que redefinieron la cultura organizacional. La transparencia se convirtió en el pilar central del negocio. Bárbara organizó reuniones abiertas con los empleados, donde discutían las finanzas, los objetivos a corto y largo plazo y los retos que enfrentaban como empresa. Los empleados, que antes veían a Bárbara como una figura distante, comenzaron a admirarla aún más por su disposición a incluirlos en las decisiones clave. «Quiero que todos ustedes sepan que esta empresa es tanto mía como suya. Aquí no hay secretos, no hay espacio para la corrupción ni para la manipulación», les dijo Bárbara en una de las primeras reuniones. Manuela, quien había asumido un rol más activo dentro de la empresa, fue una pieza clave en esta transformación. Introdujo políticas de inclusión, promoviendo el crecimiento profesional de empleados que antes habían sido ignorados. Bruno, por su parte, ayudó a crear un sistema legal sólido que protegiera a la empresa de cualquier intento de fraude en el futuro. En menos de un año, la empresa no solo había recuperado su estabilidad,
sino que estaba experimentando un crecimiento inesperado. La nueva imagen de la empresa, basada en valores de integridad y colaboración, atrajo a nuevos clientes y socios que se sentían identificados con la visión de Bárbara. Nunca había visto a la empresa tan viva, comentó Larisa, quien seguía siendo la fiel secretaria de Bárbara. Es porque ahora refleja lo que siempre debió ser. Un lugar donde las personas puedan crecer juntas, sin temor a ser traicionadas, respondió Bárbara con una sonrisa. Aunque la empresa iba viento en popa, Bárbara sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer en su interior. Las heridas que Giuliano y Luciana le habían causado no sanarían de la noche a la mañana, pero estaba decidida a reconstruirse. Comenzó a explorar nuevas pasiones que había dejado de lado durante años. Tomó clases de cocina, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había permitido. También se inscribió en un taller de escritura, donde encontró una manera de expresar las emociones que había estado reprimiendo. Pero quizás lo más importante fue el tiempo que dedicó a viajar. Bárbara decidió recorrer lugares que siempre había querido visitar pero que Giuliano había considerado innecesarios. En uno de esos viajes, mientras caminaba por un tranquilo pueblo en la Toscana, se permitió reflexionar sobre todo lo que había vivido. Sentada en una colina, mirando los viñedos que se extendían hasta el horizonte, pensó en cómo la traición de Giuliano y Luciana había sido el catalizador para su renacimiento. Nunca habría encontrado esta paz si no hubiera enfrentado esa tormenta, se dijo a sí misma. Uno de los mayores retos para Bárbara fue aprender a confiar nuevamente. Las cicatrices que le dejaron Giuliano y Luciana eran profundas, pero con el tiempo comenzó a abrirse a nuevas personas. Se rodeó de amigos sinceros que la apoyaron en su proceso de sanación, y aunque no estaba lista para una nueva relación amorosa, se permitió la posibilidad de volver a creer en el amor. Bruno, quien siempre había sido un amigo leal, se convirtió en un apoyo emocional invaluable. Aunque su relación seguía siendo profesional, había una conexión especial entre ellos que ambos valoraban profundamente. ¿Sabes, Bruno? Nunca pensé que podría confiar en alguien después de lo que pasó, pero tú me has demostrado que aún hay personas buenas en este mundo, le dijo Bárbara una tarde mientras compartían un café. Tú eres la prueba de que la fortaleza siempre encuentra la manera de prevalecer, Bárbara. Nunca dejes que nadie te haga dudar de tu valor, respondió Bruno, mirándola con admiración. A medida que Bárbara avanzaba en su proceso de reconstrucción, comenzó a ver su experiencia desde una perspectiva diferente. Aunque la traición de Giuliano y Luciana había sido uno de los momentos más dolorosos de su vida, también había sido una oportunidad para crecer. A veces, las crisis más profundas son las que nos empujan a descubrir nuestra verdadera fuerza, escribió en su diario una noche. Bárbara entendió que la traición no era un reflejo de su valor, sino de las fallas de quienes la habían traicionado. Y al enfrentarlos, no solo recuperó su empresa, sino también su dignidad y su capacidad de creer en sí misma. Manuela, Bruno y Larisa estaban a su lado, recordándole cuánto había logrado. Los empleados, amigos y nuevos socios brindaron en su honor, reconociendo no solo a una líder empresarial, sino también a una mujer que había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la resiliencia y la integridad pueden iluminar el camino. Mientras observaba la celebración, Bárbara sintió una paz que no había experimentado en años. El peso de la traición ya no la definía. En su lugar, la definían su fortaleza, su determinación y su capacidad para transformar el dolor en crecimiento. La historia de Bárbara nos enseña que, aunque la traición puede ser devastadora, también puede ser una oportunidad para renacer. Enfrentar las dificultades con valentía y rodearse de personas que verdaderamente nos valoran puede ayudarnos a construir una vida llena de autenticidad y propósito. La resiliencia no significa ignorar el dolor, sino encontrar la fuerza para superarlo y convertirlo en una lección de vida. Bárbara demostró que, aunque otros intenten arrebatarnos lo que nos pertenece, siempre podemos recuperar nuestro camino y brillar con más fuerza que nunca. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!